Perfecto. Listo, muy buenas noches para todos. Entonces, vamos a continuar con uno de los temas que tiene que ver con referencia relativa, absoluta y mixtas. Ahí está. Yo sé que ya algunos manejan este tema, ya lo conocen, entonces lo vamos a trabajar, vamos a mirar qué es cada uno de ellos. Entonces lo que vamos a hacer acá es lo siguiente. Vamos a hacer la operación, que nos entregue la suma y de igual forma la resta de estos dos valores de acá. Entonces lo normal es que siempre utilizamos el signo igual. Hay personas que se acostumbran a utilizar el signo más, pues no me gusta porque cuando yo utilizo el signo más, además pues de que me está funcionando y me hace funcionar correctamente, Excel identifica este signo es como un operador positivo para hacer una operación, pero no lo identifica como el signo donde hago un llamado, ya sea a una operación, a una función o a una fórmula, ¿sí? Se diferencia de eso. Si yo lo hiciera, por ejemplo, así, más este valor, porque son valores de celda, pues yo obtengo el resultado. Pero si vamos y observamos la barra de fórmula, mire que ahí nos damos cuenta que Excel de igual forma inserta el signo igual. Entonces me está diciendo, suma este valor positivo más este valor. Eso es lo que me está diciendo. Entonces, por esa razón es que en lo personal yo generalmente utilizo el signo igual, le doy la celda que necesito, en este caso voy a hacer una suma, el operador, selecciono la siguiente celda y le doy Enter. Hay nada novedoso, hay nada nuevo, ¿cierto? Hay nada novedoso, nada nuevo. Miremos a ver quién más se nos conecta por ahí. Listo. Si voy a hacer la resta, exactamente igual, ¿cierto? El signo igual, la celda, el operador, la celda. Voy a hacer una resta. Listo. Ahí lo tengo. Nada nuevo, nada novedoso. Esto ya pues ustedes lo conocen. Lo que acabamos de hacer es lo que se conoce como referencia relativa. ¿Cómo así? Sí. ¿Por qué? Porque una referencia relativa. Porque estoy obteniendo un valor de unos valores de celda que se encuentran ubicados en la misma posición de la fila donde estoy trabajando. Eso es una referencia relativa. Es obtener un valor de la misma posición o que está en la misma posición de los valores de celda que se están trabajando. Entonces miren que yo estoy obteniendo un valor que se encuentra en la celda de 11, estoy obteniendo un valor, lo estoy sumando con un valor de celda que se encuentra en esta posición. Entonces, estoy obteniendo un resultado de dos valores de celda o de 3 o de 4, las que sea, que se encuentran en la misma posición de la fila donde yo estoy trabajando. Eso es una referencia relativa. Lo que pasa es que nosotros a diario, a menudo trabajamos con esta forma. Lo que pasa es que a veces no identificamos es el nombre técnico, pero el nombre técnico real es eso. Esto es una referencia relativa. Ahí la tenemos. Y ya yo lo que hago es que simplemente me ubico en lo que acabo de hacer desde el control de relleno. Recuerden que esto se llama control de relleno. Arrastro hacia abajo
y copio la función o la fórmula o la operación que estoy en este momento empleando. Eso es lo que hago. Y aquí, como ya tenía la resta de estos dos valores, simplemente desde control de relleno arrastro y copio la fórmula. En muchas ocasiones se acostumbra pues como a darle doble clic. Entonces simplemente le doy acá doble clic y él me arrastra porque él tiene, Excel lo que hace es que reconoce patrones, entonces él identifica que el último patrón está acá, entonces por esa razón digamos que copia la fórmula hasta ahí. Lo mismo aquí, si le doy doble clic sobre el control de relleno, él trata de resolverme esa fórmula por los patrones que iba identificando en la fila final o en la última fila, pues donde hay datos. Entonces, de esta forma estoy haciendo una referencia relativa. Todo esto es referencia relativa. ¿Por qué? Porque estoy obteniendo un valor de unos valores de celda que se encuentran en la misma posición de la fila donde yo estoy trabajando. Entonces, eso es lo que conocemos como referencia relativa. Miren que acá no hay nada novedoso, vuelvo y le repito, esto es lo que eh, generalmente trabajamos. Miren, eso es lo que generalmente trabajamos. ¿Qué pasó cuando yo arrastré la fórmula hacia abajo? Que automáticamente hubo un desplazamiento. ¿De qué en este caso? Del valor de la fila. Mire que la fila se modificó. ¿Cuándo? Cuando arrastré la función hacia abajo. Mire que hubo una modificación, un aumento del valor de la fila. Automáticamente, cuando yo la arrastré hacia abajo, se aumentó el valor de fila. ¿Se afectó la columna? No, la columna siguió siendo la misma, D y E. ¿Se me afectó el valor de la fila? Sí, porque es que cuando yo arrastro hacia abajo, eso es lo que hace, aumentarme el valor de las filas. Eso es lo que hace. Si yo me vengo para acá, mire que se aumentó. ¿Listo? Pero de igual forma sigue siendo una referencia relativa. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? No, profe, muy claro. Perfecto. Bueno, ahora vamos a pasar al siguiente ejemplo. Entonces aquí voy a hacer una variación. Entonces lo que vamos a hacer acá, entonces aquí vamos a crear una serie consecutiva. Esa serie yo la puedo hacer de diferentes formas. La primera de ellas, en la que de pronto nos estamos más familiarizados, es que yo coloco el número siguiente que quiero crear en la serie, selecciono los dos primeros, ojo, seleccionar es hacerlo con el botón gordo, con el más gordito, en ese más que está ahí. Entonces, seleccionar es hacer esto. Selecciono y desde el control de relleno arrastro y creo una serie consecutiva. Esa es una primera opción. Segunda opción, más fácil. Creo el número que necesito crearle la serie consecutiva, una serie lineal, me paro en el control de relleno, ojo, y debo presionar control. Ahí sí debo presionar control. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en el más se coloca un sub más. Miren, cuando presiono control del teclado, lo dejo presionado y arrastro y ahí puedo crear una serie consecutiva. Esa es otra opción. Entonces, si yo quisiera crear una serie desde el 1000, simplemente creo el 1000, lo selecciono, me paro en el control, porque si arrastro sin control, mire que él me pega el 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, y aquí pasaría lo mismo, me pegaría el 1, el 1, el 1, el 1. Pero si yo me paro acá, me paro en el control de relleno y presiono control y arrastro, pues mire que ahí sí creo una serie consecutiva. ¿Sí?
Entonces, ahí está. La otra es que me ubique acá, desde la cinta inicio, me vaya a rellenar series. Voy a hacerlo en la columna, voy a hacer una serie en la columna de tipo lineal que se incremente de uno en uno y que llegue, por ejemplo, necesito hacer una serie hasta el 1500, un ejemplo, límite, aceptar. Entonces ahí tienen ya los 1500 de ahí para abajo. ¿Sí? Entonces, formas hay muchas, ¿sí? Pero en este caso, pues podemos utilizarla a través del control de relleno con control y creo esa serie. Listo, ahí como un paréntesis. Aquí vamos a crear unos productos que realmente no me interesan cuál sean. No se preocupen. Hay veces que me dicen, no, mira que yo estoy viendo el video, pero entonces usted colocó, yo no entiendo ese número que usted colocó ahí, no, realmente esto no es interesante, esto no es importante. Obvio va a ser importante porque pues, nos va a dar un resultado, pero más importante va a ser la operación, la función, la fórmula que yo emplee. Valor unitario, vamos a colocar cualquier valor. Ahí vuelvo y le repito que no es importante que tengan que ser los mismos valores. Y como estos son valores moneda, entonces pues voy a seleccionar todo esto de una vez, me voy a ir a la cinta inicio y desde la herramienta formato de número le aplico o contabilidad o moneda. ¿Cuál es la diferencia? Que moneda, voy a quitarle decimales, que moneda el signo no me lo alinea, miren, el signo no lo alinea. Mientras que cuando utilizo el formato contabilidad, el signo queda alineadito todo, entonces se ve más bonito, para mí pues, pero se puede utilizar cualquiera. Listo. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que vamos a obtener el valor del IVA de estos productos frente a lo que me plantean. Entonces lo normal es que yo podría decir igual, necesito la cantidad, hay veces que ustedes olvidan la cantidad, entonces le sacan el IVA a un solo producto. Y ojalá fuera así. Ustedes saben que no, que se le saca el IVA a la totalidad de productos que haya. Entonces, en este caso, necesito la cantidad por el valor unitario y digamos que en este caso voy a hacer esto por el 19% porque lo que quiero obtener es el valor del IVA. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Que de forma correcta tengo esa formulita que me permitió obtener el valor del IVA. Aquí hay una referencia relativa. ¿Por qué? Porque estoy obteniendo un valor de dos valores de celda que se encuentran ubicadas en la misma posición de la fila donde yo estoy trabajando. Miren que hay una referencia relativa. Y aquí hay un valor constante. ¿Por qué constante? Porque es un valor que no va a cambiar en el tiempo, va a ser igualito. Entonces pueden pasar 500 años, yo abro este archivo y pues voy a encontrar este mismo valor, por eso devuelve un valor constante, porque no va a cambiar en el tiempo, se mantiene. ¿Qué pasa? Que si yo quiero obtener lo demás, simplemente arrastro una, le doy doble clic al control de relleno, dos opciones, y obtuve el valor de IVA de estos productos. Si yo vengo a este y lo analizo, me estoy dando cuenta que hay una referencia relativa que es normal, porque es que aquí me tiene que sacar el IVA de esto, eso es correcto. Y si yo me vengo para acá, aquí es correcto, una referencia relativa porque tengo que sacar el IVA de esto. Y así sucesivamente a donde yo vaya. ¿Qué desventajas hay o se pueden encontrar cuando yo trabajo con valores constantes? La siguiente. Digamos que nos dicen que el IVA cambia. Va a cambiar al 21%. Entonces yo lo voy a ir a cambiar aquí, 21%. Cuando yo le dé Enter, mire que estos valores, 4.750, 22.800, siguieron iguales. ¿Por qué? Porque es que usted tiene un valor constante. Entonces, ¿qué le tocaría venir a hacer usted? Ese cambio en la fórmula. Decir que ya no es el 19, sino que es el 21, cambiarlo. Pero puede suceder que en ese afán, en ese quehacer diario que nosotros tenemos, olvide arrastrar esa fórmula para actualizar ese 21%, porque hoy les recuerdo, todas tenían anteriormente el 19%. Solo la cambié en el primero.
Entonces, ahí es donde vienen las dificultades de trabajar con valores constantes. Ahí es donde viene la no recomendación o no lo haga con trabajo de valores constantes. Mire lo que pasó. Entonces, ¿qué me tocaría? Que voy a obtener un valor erróneo porque pues este lo aplicó bien, pero estos vienen con el 19%. Es que me tocaría nuevamente actualizar. Y la idea es que usted evite en lo posible hacer eso. La idea es que con solo un datico que usted cambie, automáticamente todo eso sea funcional, esté automatizado. Entonces, por esta razón es donde definimos y decimos que no voy a utilizar este valor, sino que voy a utilizar el valor de la celda donde está ese porcentaje. Ahí es donde vienen ciertos elementos importantes donde ustedes, por ejemplo, no podrían combinar en esta celda así, dejarlo así, IVA 21, porque obviamente le va a generar un error. Porque ya la celda, a pesar que visualmente para mí está el valor del porcentaje, para Excel no, para Excel hay todo esto. Entonces ya eso no es un valor numérico, sino que es una cadena de texto. Entonces Excel obviamente no me va a poder resolver eso. Él no va a ir allá a extraerme el 21% y a dejarme aparte el texto IVA. Entonces, por esa razón es que yo utilizo celdas independientes. Una para que el valor numérico esté en una celda solita y yo pueda efectuar esas operaciones. Entonces, al hacer esto, al decirle que me utilice la celda de acá, ya le estoy diciendo a Excel que no me interesa qué valor haya acá, que simplemente se traiga el valor que actualicen ahí. Entonces, si yo vengo y actualizo otra vez 19%, aquí estaba con el 21 que era 5.250, y actualizo, automáticamente me actualizó la celda. Yo ya no tengo que venir aquí a molestar para nada. Eso ya se está actualizando solito. Ah, bajó el IVA, listo, 10. Lo cambio y él se actualizó solito. Obviamente estos no se han actualizado porque siguen teniendo ese valor constante. ¿Alguna pregunta que me levanta el micrófono? Listo. Entonces, ¿qué hago? Ahora sí voy a arrastrar la fórmula hacia abajo. Entonces, para los que ya hemos trabajado, vamos a saber, de una ya sabíamos que a UMIR se le iba a generar un error. ¿Por qué un error? Porque ustedes se dieron cuenta acá que cuando yo arrastré la fórmula hacia abajo, o sea, cuando la fórmula se arrastra en sentido vertical, de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, que yo también puedo arrastrar esta fórmula hacia arriba, mire. Lo que pasa es que aquí como está combinado, pero eso me generó error. Hasta aquí. Mire que yo puedo arrastrar una fórmula también hacia arriba. Y lo que va a hacer es que me va a reducir la posición de la fila. Mire, como voy para arriba, me va reduciendo la posición de la fila. ¿Sí ven? Entonces, al arrastrar, recuerden que se me afectaba el valor de la posición de la fila donde yo estaba. Yo inicié aquí con la fila 11 y finalicé con la fila 16. Claro, porque la bajé 5 veces más. Se me aumentó ese valor de fila. Entonces, ¿qué pasó acá? Pasó exactamente lo mismo. Aquí empecé con la E11, la F11 y la D8. ¿Qué significa aquí abajo? Que aquí ya voy a estar en la E12, correcto, en la F12, correcto, y voy a estar en la D9, correcto, porque ya se me aumentó un valor de fila. Y si voy más abajo, pues claro, se me aumentó un valor de fila más, E13, F13, y se me aumentó esta fila de más, ya voy en D10. Entonces, claro, aquí se me genera el primer error de fórmula o de función que dice valor. ¿Es cuando qué? Es cuando usted de pronto tiene un criterio que no cumple con el valor o los valores a los cuales usted le está haciendo la operación. Claro, si yo estoy haciendo aquí operaciones matemáticas, pues es imposible que Excel sea capaz de coger este 9, aquí va a ser posible que coja este 9 y me lo multiplique por 10.000, pero para él la multiplicación de estos dos valores numéricos va a ser imposible que me los multiplique por un valor de texto. No va a ser capaz, ni aquí, ni con cálculo, ni con trigonometría, con nada. ¿Sí o no? Y de aquí para abajo, pues obviamente se me está aumentando el valor de la fila, entonces miren dónde voy. N14, F14 y se sigue aumentando este valor.
y así sucesivamente se va a seguir aumentando. Mire ya dónde viene. Entonces es en ese momento donde yo debo utilizar las referencias absolutas. Ahí es donde yo digo, necesito una referencia absoluta, que en términos paisa es lo que nosotros llamamos bloquear, amarrar una celda. Entonces nosotros conocemos más eso como amarre la celda, bloquee la celda. Eso es, una referencia absoluta es eso, es tener el valor de una celda que está en diferente posición de donde yo estoy obteniendo un resultado. Eso es una referencia absoluta. Entonces, ¿qué pasa? Que es que esta celda, que en este momento vale de 8, yo necesito que cuando la arrastre siempre sea de 8. Estas dos no las puedo amarrar. ¿Por qué? Porque es que cuando yo arrastre, necesito que me multiplique estos dos. Cuando yo siga arrastrando, necesito que me multiplique estos dos y así sucesivamente. Pero esta sí necesito amarrarla, fijarla. Entonces es ahí donde voy al teclado y utilizo una de las teclas de función que es la F4. El teclado tiene 5 partes. Hay algunos teclados que tienen 6. Están las teclas de función, están las teclas de control, están las teclas de desplazamiento, está el teclado numérico, está el teclado alfanumérico y en algunos teclados está el teclado multimedia. Mire que se parte en 5 pedazos. Las teclas de función son las que encontramos en la parte superior del teclado, que empiezan desde F1 y termina hasta F12. Hasta F12. Esas son las teclas de función. Y si yo presiono F4 desde mi teclado, mire lo que va a suceder ubicado yo en esa celda. Automáticamente me coloca como los signos peso, tanto para la columna como para la fila. Y si vuelvo y presiono F4, ya me quitó el de columna y solamente se lo dejó al de fila. Y si vuelvo y presiono F4, ya me lo quitó al de fila y se lo dejó al de columna. Y si yo vuelvo y presiono F4, me lo quita todo. Y si yo vuelvo y presiono F4, pues me lo vuelve y coloca, y esto se volvería un juego de estar presionando el F4. Miren eso. Entonces existe referencia absoluta total cuando necesito aplicárselo tanto a la columna como a la fila. Existe la referencia absoluta de fila cuando solamente necesito bloquear el valor de la fila. Existe la referencia absoluta de columna cuando necesito bloquear el valor posicional de la columna. Esos son los 3 tipos de referencia absoluta que hay. En este caso, ¿cuál es la referencia absoluta que necesitamos? Pues en este caso necesitamos la referencia absoluta de fila. Eumir, pero es que yo le coloqué todo y me funcionó. Pues claro, le va a funcionar, pero de igual forma no es el apropiado. ¿Por qué no es el apropiado? Porque es que recuerden que cuando yo arrastré, la columna nunca cambió. La columna siempre fue la misma. El que me cambió fue el valor posicional de la fila. O sea que al que tenía que bloquear originalmente era la fila, para que a la columna, si la columna se mantiene, al que voy a bloquear es a la fila. Entonces es ahí donde utilizo la referencia absoluta de fila. Y aquí ya lo que hago es que simplemente arrastro hacia abajo y ahí obtendría ya de forma correcta esos valores. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, señor. Yo tengo una pregunta. Kevin. Padre, para preguntarle, usted la columna es la que viene de arriba hacia abajo, ¿cierto? La columna, exacto, las columnas son las que nosotros encontramos en sentido vertical, que se representan por estas letricas. Ya, entonces usted hundió F4 hasta que le bloqueara la fila, ¿cierto? Correcto, entonces yo me paré en la celda que necesitaba aplicarle la referencia absoluta y yo me puse a presionar F4 del teclado hasta que apareciera la referencia absoluta que necesitaba, que en este caso, vuelvo y le repito, es la de fila, porque ya nos dimos cuenta que cuando arrastré, la columna fue la misma, mire, la columna fue la misma, aquí nunca cambió a E o a G o a P, no, siempre fue D, lo que sí se me modificó fue el valor de la fila. Entonces es en ese caso donde yo digo, no, necesito una referencia absoluta de fila para que me bloquee ese valor posicional de fila y siempre se mantenga así yo lo arrastre n veces.
Ya entendí, padre, claro, el número, va aumentando el número son las filas, Exacto, una debajo de la otra. exacto. Claro, Es gracias. correcto. Ujú, con mucho gusto. Entonces, ahí es donde ustedes se deben acostumbrar y de una vez se deben meter el chip de que no es necesario utilizar una referencia absoluta. Vea si yo utilizo esta referencia absoluta total. De igual forma me da, miren, de igual forma me da, claro, bloqueé la columna y bloqueé el valor de la fila, porque recuerden que este 10% está en la fila 8. Pero ¿para qué voy a utilizar esto si la columna nunca cambió? Entonces se tienen que acostumbrar a utilizar la referencia absoluta apropiada. ¿Por qué? Porque cuando veamos funciones de búsqueda y referencia, ahí vamos a necesitar las referencias absolutas tanto de columna en unos ejercicios, como de fila en otros, como total en otros. ¿Por qué? Porque se va a prestar para hacer ese tipo de operaciones, de funciones. Entonces yo no puedo andar bloqueando todo, porque si de pronto necesito una solamente de columna y necesito que la fila me cambie, entonces al bloquearla todo, pues nunca me va a dar. Entonces ya me va a tocar ir a manualmente, ir a cambiar esos valores de fila, y eso se vuelve ilógico. Yo no puedo hacer eso. De pronto para los que tengan portátil y el F4 no le esté funcionando, porque suele suceder en algunos portátiles, entonces abajo, antes de la tecla Windows del teclado, hay una tecla que se llama FN, Función. Entonces en algunos teclados de portátil hay que presionar FN y ahí sí presionan F4 y ahí sí funciona. Eumiri, ¿por qué? Ah, porque su computador viene configurado así para que las teclas de función trabajen con esa tecla función FN. Entonces tienen que apretar las dos al mismo tiempo. En algunos portátiles, en otros simplemente presionan F4 y listo. Entonces aquí tenemos una referencia absoluta. Es cuando requiero utilizar una celda, un valor de celda, que está en un lugar totalmente diferente. Mire que ya está en un lugar totalmente distinto, en una fila totalmente diferente, de la cual estoy obteniendo o voy a obtener un resultado. Eso es una referencia absoluta. Es cuando necesito que un valor de celda que está ubicado en un lugar totalmente distinto a la celda donde yo estoy obteniendo un valor. Aquí tengo una referencia relativa, acá tengo una referencia absoluta, ya. Y necesitaba que fuera así. Acá referencia relativa, miren los dos, acá referencia absoluta, porque mire que necesito que traiga este valor de acá. Ah, bueno, aquí lo hice con este sería el apropiado. Voy a volver a actualizar. ¿Y qué va a pasar con esto? Pues que cuando cambie el IVA, yo simplemente vengo, cambio acá y todo se actualiza. Vengo y cambio acá y todo se actualiza. Vengo y cambio acá y todo se actualiza. Ya no tengo la necesidad de venir a molestar por aquí, a cambiar valores y a volver a actualizar. Para nada. Ya esto quedó automatizado. Simplemente cambio un datico y ya todo funcionó. Ya que cambiaría, de pronto que me cambien las cantidades, que me cambie el valor unitario, perdón, pero ya la fórmula como tal, la operación como tal, ya no es necesario molestarla. Ya tengo un resultado y una función óptima, funcional. Ani, ¿ya viste cómo la bloqueo? Eumir, me muestra por favor cómo quedan las celdas del ejemplo hacia abajo, cómo queda la fórmula. ¿Cómo va a quedar la fórmula? Por ejemplo, miremos la última. Entonces, la última va a quedar la cantidad de aquí por el precio unitario de aquí por el IVA que está en esta celda de acá. ¿Cómo va a quedar esta de aquí? Va a quedar la cantidad de aquí por el valor unitario de aquí por el IVA de aquí. ¿Por qué? Porque utilicé referencia absoluta. Ya saben que si no lo hubiera utilizado, la voy a quitar. Eso no me va a servir. Porque si yo vengo y miro esta, tengo este valor de fila
este valor de celda, y mire dónde ya va el IVA, por acá. Y ese es el IVA. De lógica yo ya sé que no. Por lógica yo ya sé que no. Ustedes no se pueden dejar atrapar de Excel para que los confunda, cuando por lógica usted puede definir y decir, no, pues ¿cómo se le ocurre que si yo necesito el IVA no está acá? Mire que por eso es que Excel coloca colores. Ahí es donde viene la importancia del Excel frente a los colores. Mire que esta celda me la dibujó de color azul, esta celda me la dibujó de color rojo y esta celda de acá me la dibujó de color morado. Eso no es que, ay, ese Excel es espectacular, es divino, mire tan bello como coloca colorcitos. No, es para que usted sepa de dónde se está trayendo ese valor. Ese valor de dónde viene. ¿Por qué viene de ahí? Si es el que yo necesito, no es el que yo necesito. Si me sirve esa celda, no me sirve esa celda. Por eso él coloca esos colores, porque son identificadores. Esos colores, además de verse bonitos, son identificadores de lugar, de posición. Entonces, aquí de una, usted no se puede dejar enredar de Excel. Ay, no, es que no me quiere dar, no, es que yo veo ese video de Humir cada vez que yo lo escucho, más enredado habla. No, usted simplemente analiza la fórmula y usted dice, bueno, estoy bien por acá, necesito esta cantidad, necesito multiplicarla por acá, pero venga, ¿por qué me está multiplicando el producto FF? Si aquí estamos obteniendo el valor del IVA. Ah, claro, es que no es de 13, es esta celda de acá. Entonces usted no puede tampoco dejarse engañar y hacer el cambio aquí, por este, porque ahí le va a dar, súper. Y los otros, entonces si usted tiene 5.000 productos, usted se va a venir a poner a cambiar uno por uno. No, usted ya sabe que con el primero que cambie y lo haga de forma correcta, de ahí para abajo, todo le va a funcionar. Simplemente arrastro, actualizo y todo me está funcionando. Preguntas, dudas, inquietudes, tranquilos, con mucho gusto. Eso tiene que quedar claro. Bueno, María Rosario dice, profe, si pongo en la primera celda con la referencia absoluta, puedo arrastrar hacia abajo y no me cambia el valor del IVA. En caso debo hacer la referencia celda por celda. María, no sé si ya de lo que expliqué te quedó claro o todavía tienes la duda para mirar a ver cómo te resuelvo eso. No, profe, ya entendí que con la primera celda que uno configure, arrastra y te trae el valor, Ah, con la correcto. referencia absoluta. Claro, Sí, porque señor. imagínese que Excel Uno no por uno. hiciera eso. Entonces, digamos que usted está en una empresa X, Copidrogas, que maneja ventas diarias, quién sabe de cuántas miles de unidades, y usted una por una, cambie una Sí, por una. Se volvería uno fatal, loco y profe. eso no terminaría, claro, muy bien. Vale, gracias, profe. Simplemente, muy bien. En la primera fórmula, usted lo hace bien, lo acondiciona bien, y de ahí para abajo, en el momento en que arrastre, ya eso es funcional, ya eso es óptimo. Ya se dieron cuenta, vea, yo la hice buena en la primera, simplemente arrastré, ya está funcional, y aquí ya no me importa si es el 15, si es el 19, si es el 100%, si es el 3%, porque él automáticamente va a depender de estos valores de celda, Bueno, María, ya le respondí, vámonos por acá. ¿Está igual? ¿Funcionaría con números fraccionarios? Sí, claro, miren, me colocan, por ejemplo, el 3.5%, ya ahí cambió. Aquí voy a aumentarle decimales para que no me lo lleve. Ah, el 17,85%, ya de una. Claro que sí. Como es una operación matemática, él va a tener en cuenta ya sea un número entero o ya sea un número decimal, no hay ningún problema. Por favor, puede volver a explicar la diferencia de B2. Muy bien, porque si no arrasada, igual, correcto. Si yo coloco una referencia absoluta total, le va a funcionar. Miren, eso funciona. ¿Por qué? Porque yo le estoy diciendo a Excel, bloquéeme la columna, bloquéeme la fila. Pero mi pregunta es, voy a colocarlo natural. Aquí no me va a funcionar. La columna se está cambiando.
Muy bien, todos en la casa gritaron no. La columna no se cambió nunca, a pesar de que yo arrastré. El que cambió fue la fila. Profe, fue porque usted no arrasó la fórmula para el lado derecho, para el lado izquierdo, ¿cierto? Fue por eso. Correcto, Ya. correcto, ya iba para allá, muy bien, eso sucede. Cuando yo arrastro en vertical, lo que se modifica realmente es la fila. Si yo hubiera arrastrado en sentido horizontal, en este caso hacia la derecha, ahí sí se me cambian los valores posicionales de las columnas. Pero como no estamos viendo eso, entonces hoy no van a tener pesadillas. Más adelante, cuando estemos en esa clase, sí tienen sus pesadillas. Hoy no, hoy estamos arrastrando hacia abajo, entonces sabemos que cuando arrastro hacia abajo, lo que se me cambia es el valor de la fila. Las columnas no se afectan. Entonces, en este caso, por esa razón voy a utilizar una referencia absoluta solamente de fila, porque lo que se me estaba cambiando es la fila y la que necesito mantener es la fila. Entonces, por eso no utilicé la de los dos signos de pesos, sino que utilicé solamente para la fila. Ah, si la utilizan, no, no pasa nada, pero es para que de una vez desde hoy se vayan ustedes con ese chip de que tienen que utilizar la referencia absoluta que debe ser y no a la loca. Ah, siempre coloco esa de la de los dos porque es que es fabuloso. Yo presiono esto y eso es fabuloso, vea, de una. No, acostumbren a utilizar la que es. ¿Listo? Andrea, ¿le queda claro? ¿Alguna pregunta? Correcto. Entonces miren que ahí nos vamos familiarizando con la herramienta con respecto a, en este caso, a la referencia absoluta. ¿Y qué las referencias mixtas? Véala acá. Es la combinación de una referencia relativa con una absoluta. Ahí tienen también una mixta. Tenemos una relativa porque estoy utilizando celdas que están en la misma posición de la fila donde estoy trabajando. Mire, fila 11 y estoy en la fila 11. Y absoluta porque estoy trabajando con una celda que está en una posición distinta a donde estoy obteniendo el valor. Mire que estoy en la fila 11 y el valor que yo estoy llamando está en la fila 8, absoluta. Y la combinación de una relativa con una absoluta forma una referencia mixta. Entonces aquí tenemos una referencia mixta. Eso es todo. Colorín colorado. Referencias relativas absolutas y mixtas ha finalizado. ¿Alguna inquietud, duda? Quiero que eso quede muy claro, porque eso lo vamos a necesitar más adelante. Por eso uno empieza desde básico, vamos subiendo y a medida que vamos subiendo el nivel del curso, entonces ustedes se van a acordar, ah, ¿verdad que esto lo hicimos hace 20 días, lo hicimos hace un mes? Tan, porque así es que lo necesitamos. Dudas, preguntas, inquietudes. Profe, si yo no quiero escribir, si yo no quiero usar la función, La tecla F4. ajá, puedo escribir el símbolo de pesos ahí y funciona igual. Correcto, muy buena pregunta. Sí, señor. Usted dice, no, se me dañó, me la masticó el gatico, el perrito, me la arrancó mi niño, mi niña. Yo la mordí de piedra. Entonces usted la puede escribir. Usted llega y escribe la celda, la columna en este caso D, coloca el signo pesos y le coloca la fila, que en este caso sería la fila 8. Eso sí, tiene que tener clara usted la coordenada de la celda a la que está llamando, pero mire que de forma manual usted también lo puede colocar. El signo pesos no puede utilizar ni espacios ni nada, no, todo pegadito. El signo pesos y el valor de la fila. Y mire que ahí la llamo, mire que ahí mismo automáticamente Excel se la selecciona. Entonces ese es otro factor para que usted identifique que lo está haciendo de forma correcta. En este caso necesito entonces D, siempre va primero la columna, signo pesos y la fila en este caso el 8. Le doy enter y ahí volvería a arrastrar y listo. Claro que sí, lo puede hacer de forma manual. ¿Listo? ¿Cómo la ven? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo vamos?
Bien, profe, yo creo que pues hasta el momento todo ha sido muy claro. Listo, perfecto. Entonces ahorita ya vamos a pasar a un nuevo tema. Entonces finalizamos acá con referencias relativas absolutas y mixtas. ¿Listo? Entonces voy a cerrar acá el archivo y vamos a continuar con un tema que se conoce como formato condicional. Entonces aquí sí voy a utilizar un archivo que está en la plataforma. Yo creo que hoy o ayer hice un primer barrido. Entonces las personas que ya se habían registrado en la plataforma, pues ya están vinculadas, ya tienen acceso. Entonces si usted se vincula o ingresa más bien con su usuario y clave, ya va a tener acceso al curso, manejo intermedio de las herramientas de hoja de cálculo, y entonces estamos trabajando en el RA1. Si yo abro la guía, eso se lo expliqué hace 8 días, pero nuevamente tomando ahí, miren que esos son elementos que ya hemos venido haciendo y viendo. Acá hay unos elementos que de pronto ya vimos un primer error que fue valor. Más adelante vamos a empezar a ver estos, pero pues generalmente es muy poco lo probable que se nos presente, pero si pasa, pues lo sabremos identificar. Acá venimos, acá estuvimos haciendo lo de las series, y mire que íbamos acá, referencias relativas, absolutas y mixtas. Ahora vamos a continuar con el tema de, esto también lo vamos a hacer cuando veamos funciones de texto, todo lo que tiene que ver con pegado especial, formato condicional. Entonces, en la guía, ahí está el tema, formato condicional. Y la guía le pide que vamos a trabajar con un archivo específico que se llama formato condicional 1. Ese archivo, ¿dónde lo van a encontrar? Ese archivo lo van a encontrar en la plataforma, en el RA01, en archivos para descargar. Este es el archivo que voy a trabajar ahorita, con el que les voy a explicar. Entonces, ahí es donde viene la importancia de que usted esté vinculado en la plataforma, por si usted quiere trabajar el archivo simultáneamente conmigo, o más tarde, o mañana, o el fin de semana, o el lunes a las 6 de la mañana, que es festivo, lo puede hacer. Por eso la importancia de registrarse en la plataforma. Entonces, yo voy a llamar ese archivo formato condicional 1 para poderles explicar en qué consiste formato condicional 1. Pero antes de empezar con formato condicional, vamos a leer qué dice la guía sobre formato condicional. Entonces dice, el formato condicional en Excel es una funcionalidad de gran utilidad al momento de realizar el análisis de datos, ya que puedes dar un formato especial a un grupo de celdas, aquí no es en base, sino con base al valor de otra celda. Esto te permitirá aplicar un tipo de fuente específico o un color de relleno diferente para aquellas celdas que cumplan con ciertas reglas, y así poderlas identificar fácilmente en pantalla. Ahí no he entendido ni forro, eso es lo que generalmente pasa. Un formato condicional en Excel está siempre basado en una regla que posteriormente se podrá editar así lo deseas. Las reglas que se crean para los formatos condicionales se pueden dividir en dos grandes grupos. Ya vamos para allá. Entonces dice, utilice el archivo formato condicional 1. Acabo de abrir. Entonces ya empezamos a utilizar los archivos que hay en la base de datos, que hay en la plataforma. Este archivo tiene 5 hojas de cálculo. Acá en la guía le dice que vamos a resolver en el ejercicio número 1. Formato especial para todos los valores entre 20 y 30. ¿Listo? Ya más o menos se ubicaron, ya saben cómo es el trabajo, o tienen alguna duda para volver a explicar esa parte. No, profe, está claro. Yo Listo, creo que está Maru. claro, profe. Ejercicio 1. Un formato especial para todos los valores entre 20 y 30. Un formato especial. ¿Qué formato es especial? Pues el que yo considere que es especial. ¿En dónde? En la hoja 1, ejercicio 1. Entonces acá está, ejercicio 1. Entonces yo veo un listado de numeritos que hay ahí.
Déjalo ahí. Me dijeron que le colocara un formato especial a los números que estén entre 20 y 30. Entonces, si su jefe lo manda a que coloque esa característica, entonces usted empieza ahí. Este cumple y de pronto le coloca un fondito. Este cumple, está entre 20 y 30. Este no, sí, sí, sí. Y brevecito sacó usted eso. ¿Por qué? Porque eran poquiticos. No era nada, no se demoró nada. ¿Dónde vienen los peros? Un ejemplo. Este no era 27, ese era 17, entonces no cumple. Son los que estén entre 20 y 30. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Usted venir a volverle a quitar el color. Pero número 3, que usted tenga un listado, el berraco de ahí para abajo. El berraco de ahí para abajo. Entonces, visualmente, digamos que tengo este listado así de grande. Usted imagine sacando eso, entre 20 y 30, entonces usted colocándole otra vez el colorcito. Entonces puede que en algún momento por su cansancio visual, que es normal, somos humanos, usted se salte un dato y cuando usted le presente a su jefe el informe, pues lo van a regañar. Entonces para eso existe en Excel un elemento, una herramienta que se llama formato condicional. Entonces por eso es que formato condicional dice que le va a aplicar una característica en especial, una fuente, un color, un relleno, a una serie de datos que cumplan con un criterio. ¿Qué es lo importante en el formato condicional? ¿Qué es lo importante? Que usted seleccione los datos a los que le va a colocar el formato condicional. Hay que seleccionarlos. Si yo no los selecciono, pues no hago nada, porque se los voy a colocar al aire. Tengo que seleccionar. Después de que los seleccione, me voy a ir a la cinta inicio y vengo y busco esta herramienta que se llama formato condicional, que tiene todas esas subherramientas. Las vamos a ver todas. En este caso me voy a ubicar en reglas para resaltar celdas y voy a mirar las diferentes opciones que tiene. Necesito un formato condicional para los valores que están entre 20 y 30. Entre. Entonces me va a salir este cuadrito. Eumir, me colocó esto. ¿Eso es lo que usted necesita? No, entonces no se deje enredar de Excel. Usted es el que manda. Entonces usted le dice, no señor, entre 20 y 30. Y miren que usted vio o vieron ahí que se fue aplicando ya un formatico. ¿Por qué? Porque él viene con unos predeterminados. Relleno rojo claro con texto rojo, rojo amarillo, relleno verde, relleno rojo claro, texto rojo, etcétera, etcétera. Pero yo quiero colocarle fondo negro, letra blanca. Entonces, como aquí no está, me voy a ir a formato personalizado. Y se va a abrir esta ventana de formato de celdas, donde inicialmente me cargan fuente, o sea, la letra. Entonces, digamos que yo la quiero en negrita y que la quiero de color blanco o de amarillo. Y quiero un relleno negro. Aceptar, aceptar, y ahí están. Entonces uno dice, ¿esa bobada? Sí, no. Miremos. Este no es 31, es 21. Cumplió con el formato, se lo tiene que aplicar. Ese no es 20, ese es 40. No cumplió con el formato, se lo tiene que quitar. Y bueno, mire, ¿qué pasa si de aquí para abajo hay más datos? Probemos. 50. ¿Entra dentro de la característica? No. 30, sí, entre 20 y 30. 17, no. 45, no. 100, no. 28, sí. 21, sí. 30, sí. 1000, no. ¿Y qué pasa si me equivoqué? Este no era 21, sino 11. Automáticamente le quita el formato condicional. Profe, ¿por qué No cumple una condición, señor.
Disculpe, ¿por qué la cambia si usted solamente seleccionó hasta cierto punto? Muy bien, porque Excel tiene un elemento que se llama patrones. Entonces miren cómo es de inteligente ese software que puede identificar que de usted, de ahí para abajo, está de pronto necesitando lo mismo. Entonces él automáticamente extiende ese formato condicional así usted inicialmente haya seleccionado hasta la celda, hasta la fila 10. Él comprende que de pronto de usted de ahí para abajo necesita eso. Ah, es que yo no lo necesito de ahí para abajo. Ah, bueno. Entonces selecciona lo que necesita, lo que no necesita, se viene para el formato condicional, se ubica donde dice borrar reglas y le dice que le va a borrar las reglas a las celdas que están seleccionadas y ahí le quitó a ese. Pero en ese caso, como lo necesitaba para todo, se lo dijo. Y él entiende que eso es un patrón. Entonces él trabaja bajo elementos que son patrones. ¿Solo sobre esa columna o sobre toda la Ah, qué página? buena pregunta. Miremos, pasémonos para enseguida. 20, 30, 25, nada. Sobre la que estoy trabajando. Muy buenas preguntas. Profe, un favor, mira que yo hice eso, pero o sea, me coge en la condicional, pero me lo sigue marcando rojo, como si fuera la condición anterior. ¿Qué error hice? Le sigue marcando en rojo. Sí, o sea, me hace la condición, pero no con el negro como yo se lo indiqué, pues como están los primeros, sino que me lo sigue marcando es en rojo. Bueno, entonces muy bien. Ya vamos para allá. Vamos a ver si le voy a solucionar su inquietud con lo que vamos a hacer ahorita. ¿Qué otra pregunta tienen? La última, pues, yo la iba a probar, pues entonces se la pregunto. Si Listo. yo le quito el formato a la celda que está justo abajo de toda la lista y de ahí para abajo escribo, ¿qué va a hacer ahí? ¿Solamente se va a quitar el formato en la celda que yo se lo quité o de ahí para abajo ya queda libre? Probemos, hagámosle eso, eso está bien. Miremos acá, 30. Y usted dice, no, 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 yo se la voy a quitar a este porque no la necesito. Entonces, me ubico en la celda, ojo, formato condicional, borrar reglas, y le voy a borrar la regla a la celda seleccionada. Y sigo acá abajo, 25, Ah, 35, ya. 10, 20. Muy buena pregunta, ahí está. El Excel seguía de patrones. Ya si usted Profe, definitivamente no lo necesita, ahí sí selecciona de ahí para abajo y le quita a eso de ahí para abajo. ¿y si pone el 25 otra vez en la fila 20, qué pasa? ¿Dónde le quito la fórmula? ¿Dónde le Vamos quito? a mirar. 25. Ajá. No, Se ¿por qué? supone, Porque porque usted ya la, obligó a que Excel no tenga ninguna regla ahí, mira, y no la tiene. Pero si yo me vengo para acá y selecciono aquí y le digo que me muestre las reglas que hay ahí, mire que ahí me la muestra. Ya, profe, ¿y hay alguna Profe, manera me muestra otra vez. Ya voy, ya voy para allá para solucionar yo creo que es inconveniente. Kevin, dígame que me estaba preguntando. de seleccionar todas las demás, para uno no tener que seleccionar todo eso? Vuélveme a repetir que te escuchó como entrecortado. Vuélveme a repetir, qué pena. Si yo quiero quitar pues el formato, entonces ¿hay alguna manera de yo seleccionar desde una celda todas de ahí para abajo? Sí, si por ejemplo yo quisiera quitar desde la celda 12 de ahí para abajo, entonces yo me ubico en esa celda, con el teclado presiono Control Shift hacia abajo y ahí selecciono esas celdas de ahí para abajo. Le doy clic, Control Shift es la que está encima de Control y la flecha hacia abajo y ahí seleccioné todo eso y ahí ya le aplicaría lo que necesite. Ah, bueno. Control Shift. Ahora entonces viene lo que me preguntó una compañera. Ella me dice, Umir, ve, a mí me coloca el formato, pero me deja por allá. Entonces, ¿qué pudo haber pasado? Digamos que a usted no le gustó el negro con el amarillo. Eso es común cuando colocan un formato condicional. Entonces vuelven, van y seleccionan, un ejemplo, y dicen, no, yo quiero otro tipo de formato. Entonces vienen y hacen esto. Entren 20 y 30
Y van y le cambian el rojito. Por este que hay acá, por ejemplo. Y entonces ustedes dicen, no, pero tan raro, eso me quedó con letra amarilla y yo no escogí eso. Claro, ¿qué pasó? Como usted ya había colocado inicialmente un formato condicional y lo que hizo fue que colocó otro, entonces usted está volviendo a Excel un loquito, porque usted le está colocando varias veces el mismo formato a un mismo rango. Si yo me voy a formato condicional y me voy a administrar reglas, véalo ahí, usted está enloqueciendo a Excel. Le está aplicando lo mismo, mire que aparecen dos reglas. Espere, profe, ¿en dónde? Selecciono formato condicional y me voy al final en administrar reglas. Entonces, miren que aparecen dos reglas. Voy a mirar si las dos reglas son iguales. Entonces yo me paro aquí, le doy a editar regla y dice que entre 20 y 30. Y si me paro aquí, editar regla, entre 20 y 30, pues tienen la misma regla. Entonces usted está enloqueciendo a Excel. Entonces Excel, para no volverse tan loco, lo que hace es que aplica la primera que encuentre. Entonces por eso aplicó el rosado. Pero mire que era con letra negra. Entonces el paso ahí y me la colocó con la letra amarilla de esta. Estoy enloqueciendo a Excel. Entonces ahí debo dejar una sola. Ah, yo la quiero ahorita con ese rojo. Entonces selecciono esta y le elimino esa regla. Aceptar y ahí sí colocó la que es. Ah, es que debo cambiar los datos. Ya no es entre 20 y 30, sino entre 20 y 40. Entonces vuelvo y selecciono formato condicional, administrar regla, la selecciono, editar regla y ya le digo que es entre 20 y 40. Y si quiero cambiar el formato, pues lo hago desde ahí. Ah, yo ya quiero es un formato morado con un borde bien bacano, rojo, que le peguen todo el contorno, con una fuente en negrita, bien chévere naranja. Aceptar, a cómo va a quedar, aceptar, aceptar, entonces todo me va a quedar así. Pero mire que yo ya tengo que administrar la regla que coloqué, la que puse. Ahora me voy a ir al ejercicio 2. Entonces me voy a ir para la guía, vamos a ver qué pide la guía. Resaltar los valores por debajo del promedio. Resaltar los valores por debajo del promedio. Entonces, si yo me vengo para acá, pues acá hay unos valores, pero yo no conozco el promedio. Entonces, ¿qué hacemos normalmente? Pues normalmente lo que hacemos es que seleccionamos y en la barra de estado, que es esta barra de aquí abajo, pues él ya me mostró el promedio. Entonces, yo ya sé que el promedio es 22,2. De pronto el que es más sofisticado, de pronto viene y llama la función promedio de todos estos datos y pues también me muestra lo mismo. Entonces, ¿qué haría normalmente? Pues lo que me está diciendo el ejercicio es que resalte los valores que estén por debajo del promedio. ¿Eso qué quiere decir? Que resalte los valores que estén por debajo de 22,2. Entonces, pues yo seleccionaría, me iría para resaltar reglas de celdas y le diría que es menor que, pero no es necesario. No es necesario que usted ponga a inventar con funciones, para nada. Usted selecciona, se viene para formato condicional y se viene para esta opción que se llama reglas para valores superiores e inferiores. Y miren que por acá está el que necesitan. Por debajo del promedio. ¿Qué le quiere colocar? Entonces miren, los cuadritos cambian. Ah, yo le quiero colocar el relleno verde con texto verde oscuro. Aceptar. Entonces le está colocando a todos aquellos que están por debajo de 22,2. Mírenlo, ahí están. ¿Qué es lo maravilloso de esto? Que si yo ya empiezo a llenar datos, estos promedios ya empezaron a cambiar. ¿Por qué? Porque es que mire que ya no es 22, sino 29, 27. Entonces por eso me selecciono uno. Y si yo empiezo a tener más datos, mire que va cambiando. ¿Por qué? Porque es que el promedio ya es sobre 28,6. O sea que aquí solamente va a seleccionar a los que cumplan con ese criterio. ¿Sí ven? Perdón, era
27,76. Entonces va a colocármele el formato condicional que yo haya seleccionado para eso. Pregunta que por ahí levantaron el micrófono. ¿No levantaron el micrófono? No, profe, qué pena, ya me aclaró la duda. Listo. Ejercicio 3. Miremos a ver. Un formato predeterminado para los valores mayores a 50. Brevecito. Entonces me vengo para acá. Selecciono. Formato condicional. Reglas para resaltar celda. Mayores que. En este caso 50. Y escojo el que quiera. No me gusta ninguno. Formato personalizado. La fuente la voy a colocar, yo que sé, azul. Le voy a colocar una trama. Aceptar. Aceptar. Y ahí tengo. Entonces me va a colocar todos los valores que estén por encima de 50 con ese formato. Y ya saben que lo bueno es, acá no es 68, es 18. Me lo quita. Y si aquí empiezo a colocar, ese no lo va a colocar porque es 50, pero 51 sí porque sí cumple. Mayores que 50. No me dijeron que mayores o iguales que 50. Eumir, no me gustó el color. Entonces vuelve y selecciona. Formato condicional. Y como ya lo tiene, usted tiene que administrarlo. No se les olvide. Administrar. Y lo que hace es que edita eso. Es que necesito cambiarle. Ya es mayor o igual que 50. Bueno. Mayor o igual que 50. Y si le quieres cambiar el formato, listo, le cambia el formato. Profe, una pregunta. Señora. ¿Solo funciona con números o podemos hacerlo con palabras? Oiga, usted está como, ahorita que yo tuve clase con los pelados del colegio, esa misma pregunta me la hizo un niño en esto mismo, ya vamos para allá, muy bien, sí, también se puede hacer con texto, también se puede, ya vamos para allá, correcto. Entonces mire que es una muy buena pregunta, me dice, venga, pero entonces eso sí sirve también con datos, vámonos para el ejercicio 4, no he corregido esto, aquí debe ser aprobado, no aprobado. Formato color azul, eso no se preocupen de colocar lo mismo que dice ahí. Uno coloca como para que pierdan tiempo, pero no, ustedes colocan el formato que quieran. Para los que su calificación es aprobado, mentiras, aprobado. Entonces yo me vengo para acá, hoja 4, y acá veo eso. Mírenlo acá. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a seleccionar formato condicional, reglas para resaltar celdas y alguien que por micrófono me ayude. ¿Cuál de esas coloco? Texto Texto que Ojo que contiene. contiene. Qué berraquera. Muy bien, vamos a ver. Yo no entiendo un culo. Siento que ya le comí a mi hija. Qué pecado. Y denme a mí también, y denme a mí también. Apaguen ahí los micrófonos, porfa, para que no nos genere ecos. Mire lo que pasó con el texto que contiene. Que aprobado está contenido en desaprobado, entonces también me lo tuvo en cuenta. Entonces miren que ahí no me servía texto que contiene. Que no se preocupe. Ustedes se dejan atropellar de la herramienta de Excel y usted es el humano. Entonces usted es el que manda. Entonces usted dice, bueno, me equivoqué porque es que eso es normal. Nosotros los humanos nos equivocamos. Y el software se equivoca si nosotros generamos órdenes erróneas. Entonces ahí hay que tener cuidado con eso. ¿Listo? Entonces selecciono. Como yo ya lo coloqué, no puedo venir a colocar otro porque enloquezco a Excel. Vengo y administro la regla. Entonces yo vengo y la selecciono. Y yo le digo, no me sirve el que contiene. Vamos a ver qué opciones hay por acá. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? Que empieza por. Correcto.
que empieza por. ¿Cuál hubiera podido también utilizar de una? Voy a quitar este que ya tengo ahí, borrar reglas, voy a borrar esa seleccionada. Ya no hay, miren que yo verifico y ya no hay ninguna regla, miren, está vacío. Yo hubiera podido utilizar esa en esta, miren. Es igual a, estoy exigiendo que sea lo que yo coloco. ¿Es igual a qué? A aprobado. Entonces yo quiero, pero mire, ¿qué pasa si le queda una en mayúscula, una en minúscula, una más grande? Nada, eso no pasa nada. Ahí no es susceptible de mayúsculas y minúsculas. Dentro de 15 días que empecemos a ver funciones de texto, ahí se van a dar cuenta que hay unas funciones que sí son susceptibles de mayúscula y minúscula. Aquí no me interesa. Entonces vuelvo y coloco el formato personalizado. Voy a colocar como son los aprobados, lo voy a colocar con un rellenito verde. Y mírenlo, es igual a. Y quiero colocar en rojo los insuficientes. Ah, listo. Ahí sí no se viene a administrar. Usted va a colocar una regla nueva, diferente a la que acabó de colocar. Entonces ahí sí se viene para acá y dice, es igual a insuficiente, porque es totalmente diferente a la otra. Entonces aquí sí colóquemelos, porque les voy a llamar a la mamá y el papá. Aceptar, ahí están. Entonces tengo dos reglas. Ah, este pasó insuficiente, paila mijo en rojo. Este pasó aprobado, muy bien, verdecito. Y esto, miren que yo lo utilizo en los listados de ustedes. Yo utilizo mucho el formato condicional. Entonces, si yo me vengo, por ejemplo, a mi memoria aquí en Sena y vengo a complementarles a los cursos que yo ya he finalizado, miremos estos que ya finalicé. Yo tengo acá listado. Miren, yo les mostraba, creo, no, a ustedes todavía no les he mostrado esto. Aquí hay unas funciones que vamos a ver más adelante, las estadísticas, aquí yo las utilizo, vea, contara, porque ahí me preguntan, ay, ¿eso para qué sirve? Y eso sí se utiliza. Contar puntos, sí. Entonces, miren, acá están, vean que los aprobaditos, él me los coloca en rojo. ¿Y eso a qué se debe? A un formato condicional que yo coloqué, que me va a colocar en rojito los que no aprobaron. ¿Por qué? Porque es que visualmente de una yo ya sé cuáles fueron, vean, no aprobaron el curso, listo, ya los identifiqué de una. Entonces, miren que esto sí se puede utilizar, en la vida real se puede dar. ¿Listo? Ahí vamos a pasar a otro formato condicional que ya no está planteado. Bueno, y acá en la guía ya para finalizar, pero antes de finalizar esa, de llegar aquí al último, a la hoja de duplicados, entonces nos vamos a quedar en esta haciendo unos ejercicios. Voy a seleccionar esta celda y mire lo que le voy a aplicar, formato condicional, barras de datos. Y le voy a colocar cualquiera de esos colorcitos que hay ahí, mire los colorcitos que hay ahí. Este azulito. Entonces mire lo que pasó automáticamente. Me colocó como unas barritas, como unos gráficos internos. Ay, profe, otra vez, no vi. Qué horror, ¿cierto? Este es tan acelerado. Selecciono, formato condicional, barras de datos y colocas el que quieras de ahí. Ya. Entonces Excel automáticamente lo que hace es que evalúa el dato más grande que hay ahí, evaluó que era 20. ¿Qué es lo maravilloso de barra de datos? Que por ejemplo si este cambia y es 200, todo se recalcula, miren. Ya 200 pasa a ser la barra más grande y si yo tengo una que es 100, pues va a llegar a la mitad. Eso está muy bueno. Y si tengo, gracias, eso a veces me dicen, y si doy 180, entonces mire lo que pasa. ¿Para qué lo utilizan esto? A veces lo utilizan para evaluar, por ejemplo, ventas. ¿Cómo fue el comportamiento de venta de mis empleados? ¿Cómo fue el movimiento o el stock de cierto producto? Mire, sin necesidad de que inserte un gráfico. Ahí tienen ustedes una barra de datos. Quiero cambiarle el color. En este caso, ahí sí lo puede cambiar aquí de una, mire. Ahí sí lo podría cambiar de una. O si quiere, lo puede cambiar desde acá. Desde administrar reglas, ahí lo tiene, editar regla, y ya le coloca el colorcito que usted quiera. Yo lo quiero con borde sólido y que quede rojito. Me llamo el Deportivo Pérez. Listo, ahí está. Entonces mire que puede cambiar eso.
Dudas, preguntas, inquietudes. Sí, claro, mira. Hay jocoso y disculpa pesca ahí que le haga el chiste maluco, pero simplemente es que es muy interesante la herramienta porque les va a permitir a ustedes no tener que construir un cuadro con una información para poder sacar un gráfico, sino que de una usted lo va a tener ahí a través de formato condicional, barras de datos. Mire que visualmente yo puedo interpretar ya ahí una información. Visualmente se da. Y si eso van cambiando los datos, mire que él automáticamente me va también cambiando el dato, vea, de una vez. Sin necesidad de que usted tenga que tener una tabla, hacer esto, lo otro, no. Ahí está de una. Dudas, preguntas, inquietudes. No, profe, muy interesante la herramienta, habían cosas que no conocía. Pero si la conocía la herramienta como tal o no conocía la herramienta. No, profe, yo sí la he utilizado, pero hay cosas que no, pues no sabía, por lo menos lo del control para hacer lo del arrastre de información, no lo sabía. Y por ejemplo, lo de la barra de datos en formato condicional, lo he manejado, pero pues no sabía exactamente cómo era que funcionaba, cómo lo tenía que hacer. Ah, correcto. Bueno, para eso es el curso, ¿cierto? Y eso es lo ideal, que uno aprenda aquí de pronto cosas o mejore ciertos procesos que de pronto estábamos acostumbrados a hacer de otra manera y de pronto con lo que vemos de pronto nos facilita, digámoslo así. Por ahí están preguntando, mire, ¿qué son escalas de colores? Miremos, escalas de colores, voy a colocar cualquiera y mire lo que pasó. Entonces, lo que tiene de malo escala de colores es que no es muy claro, no es muy evidente. Porque él me colocó unos colores ahí, un blanco, un rojo y un azul, pero ¿y eso qué significa? Entonces, lo que me toca hacer a mí es que me toca seleccionar formato condicional, administrar reglas, selecciono la regla, editarla, para poder interpretar qué es lo que significa. Entonces él dice que a los colores, a los valores más bajos les va a colocar este color. Y a medida que vaya subiendo el dato, me va a colocar el dato más grande en rojo. Entonces por eso fue que el 15, que era el dato más grande, me lo colocó en rojo. Entonces uno lo que normalmente hace es que configura estos colores. A mí en lo personal, escuchen, en lo personal, a mí no me gusta trabajar escala de colores, porque se vuelve muy personal. Se vuelve muy personal en el sentido de que yo lo tengo que configurar y si yo soy el que lo entiendo, pues yo seré el único que lo entiende. Si alguien lo ve, yo por ejemplo ya entendí que los grandes están en rojo. Bueno, y si alguien llega y ve eso y dice, venga, ¿viste por qué pintaría eso en rojito? Venga a ver qué pasa si coloco esto en 13. Entonces, mire que es casi rojo. Pero yo ya como conozco, yo sé que cuando, y si este lo supero, entonces, mire que ya como es el dato más grande, se puso en rojo y eso ya me los colocó un poquitico más claro. ¿Sí ve? Pero fue porque yo ya supe interpretarlo. Pero si alguien no lo interpreta, queda paila ahí. Ahí no entiende, lo enreda. Entonces, a mí por eso escala de colores me parece una herramienta no muy utilizable personalmente. Puede que usted haya aquí, al ver esta escala de colores, haya encontrado la herramienta fundamental o idónea para solucionar un problema. Y para finalizar, nos vamos a ir con conjunto de iconos, que es interesante. Lo vamos a hacer en nota 3. Pero antes de eso, les voy a colocar el enunciado acá, para que podamos hacer el de conjunto de iconos. Mientras que yo voy escribiendo, les voy a compartir el enlace de la asistencia. Ya sabe que se colocan una X al frente del 13, o sea, en esta columna de acá del 13 de agosto. Y si usted no aparece en este listado, se coloca aquí en la parte de abajo, por favor, coloca sus apellidos y nombres y coloca la X correspondiente. Les agradezco, ya les voy a compartir ahí por el chat para que lo vayan diligenciando mientras tanto. Ahí está, mientras yo voy escribiendo acá el enunciado para ya explicarles conjunto de iconos.
Bueno, entonces mire lo que me plantean. Color verde para las notas mayores o iguales a 15. Color amarillo para las notas que se encuentren entre 12 y 14.9. Y color rojo para las notas inferiores a 12. En conclusión, me están pidiendo más o menos 3 formatos condicionales. Entonces yo lo voy a aplicar acá. Si yo lo fuera a hacer de forma natural, como Eumir me enseñó inicialmente, pues yo llegaría acá a reglas para resaltar celdas. Como acá no está mayores o iguales, entonces me puedo venir a donde dice más reglas y le digo mayores o iguales que, ¿cuánto era? Que 15. Entonces que 15 y le coloco un color verde, un ejemplo. La primera, ya la apliqué. Ahora la segunda, color amarillo para las notas que se encuentran entre 12 y 14.9. Entonces vuelvo y selecciono formato condicional entre 12 y 14.9. Estas amarillas, entonces amarillo. Y el último, todas las que estén por debajo de 12 en color rojo. Otra vez formato condicional, es menor que 12, color rojito. Ahí está. En definitiva, ¿cuántas veces me tocó utilizar la 3? Y sí se puede, porque son reglas totalmente diferentes. Mire, ¿por qué no le está dando verde? Pues porque no hay ninguna de 15. Coloquemos una de 15. Ah, sí funciona. Una de 20. Ah, sí funciona. Muy bien, ya. Pero yo puedo evitar todo eso, hacer eso 3 veces. Entonces voy a borrar esas reglas. Ya no hay nada, miren. Yo lo puedo hacer a través del formato condicional conjunto de iconos. Entonces, si yo miro conjunto de iconos, me doy cuenta que ahí vienen unas figuritas y que muy probablemente esas figuritas cumplen con lo que necesito tener. En este caso tengo 3 condiciones, o sea que me podría servir este de acá, este de acá, este de acá, estos 3 de aquí, este de aquí. Pero se acondiciona más ese verde, amarillo y rojo. ¿Cuál? Escojan el que quiera. Si yo necesitara comparar 5 valores, entonces mire, me podría servir este de 5, este de 5, este de 5, este de 5. Si necesito 4, este. Mire, ¿no hay más iconos? No, no hay más iconos, son estos que están acá. Entonces, digamos que voy a colocar este. Entonces, vamos a ver qué pasó. Vamos a probar si funciona. Y mire que solamente lo hice una vez. 15, debe colocarlo en verde. Correcto, qué bien. Entre 12, volvamos a mirar el enunciado, entre 12 y 14.9 debe quedar en amarillo. Miremos a ver si funciona. Así es que se prueba. 12, correcto. 14.9. Nada, ya está malo. Me lo colocó en verde. Eso significa que la configuración que hay ahí no está bien. Tengo que revisarla. Entonces, ¿qué voy a hacer? Selecciono formato condicional. No se les olvide administrar reglas y véala aquí. La selecciono, editar reglas. Este es de más cuidado. Pónganle cuidado, pues. Pero es muy sencillo. Acá tengo valores numéricos. Entonces aquí no me sirve de una que tenga valores porcentuales. Entonces los cambio a número. Ya están organizados los 3 valores. Él me dice que para el verde, cuando el valor sea ¿qué? Mayor o mayor o igual. Entonces voy y miro. Para las notas mayores o iguales a 15. Ah, listo. Entonces mayores o iguales a 15. ¿Qué va a pasar automáticamente con el amarillo? Mira lo que va a pasar apenas me pase a esta cajita, que él va a tomar ya el valor inferior de aquí con respecto a este valor que acabé de establecer, mírenlo.
Él ya sabe que el amarillo van a ser todos los que estén por debajo de 15, o sea que 14,9, muy bien. Pero necesito el valor superior, que en este caso sería 12. Lo que esté entre 12 y 14,9. Ah, listo. Entonces lo que sea mayor o igual a 12. Y más fácil, el rojo él ya lo va a identificar. Cuando yo le dé clic por acá en esta casillita, él ya sabe que va a quedar en rojo cuando estén por debajo de 12. O sea, 11,9, 11,8, de ahí para abajo. Aceptar, aceptar. Y miremoslo. Probemos. 15, ya lo habíamos probado bien. 16, correcto. 12, amarillo, muy bien. 14,9, amarillo, correcto. Ahora 11,9, rojo, correcto. 1, rojo, correcto. Y ese es un formato condicional con conjunto de iconos. Con una sola regla, mire que pude fabricar esta estructura. Eso es conjunto de iconos para el que me estaba ya por allá preguntando, que ya íbamos para esa explicación. Ahí está. Alejandro, si usted asistió, con mucho gusto, coloque la X, no hay ningún problema, Alejandro. Gracias, profe. Listo. Preguntas, dudas, inquietudes, reclamos, sugerencias. Ese taller hay que entregarlo antes del otro jueves. No, ¿qué tal? No, señor, para nada. Esto que yo estoy trabajando acá, formato condicional 1, yo por eso lo explico, para que ustedes sepan cómo se trabaja la herramienta, pero ustedes no lo tienen que resolver. Cuando haya algo para resolver, yo se los diré en su momento. Si usted quiere hacerlo para usted practicar, para usted hacer una retroalimentación del tema que vimos, bien pueda hágalo, pero no lo tiene que subir, ni me lo tiene que enviar por WhatsApp, ni me lo tiene que enviar por correo electrónico, no señor. Simplemente es como para que usted se apropie del tema y de pronto retroalimente, pero no lo tienen que resolver para enviarlo a un MIR, no. Quiero que quede claro eso. Cuando haya taller, en su momento yo les indico cuál es y cómo lo deben subir. Listo, pero todavía no hay nada porque apenas iniciamos. Y la idea no es llenarlos tampoco de trabajo a la loca, simplemente pues como para aburrirlos. Y entonces voy a terminar aquí la grabación, voy a tenerla